que las 7 bienaventuranzas del libro de Apocalipsis, y veíamos Apocalipsis 14:13, y oí una voz en el cielo que decía: escribe, bienaventurados los muertos de aquí en adelante que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. En Apocalipsis 16:15 habíamos visto: he aquí, vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Hasta ahí habíamos quedado. Hoy veamos la tercera bienaventuranza en Apocalipsis, que dice Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y aquí hay algo interesante. Muchas veces se ha malinterpretado este texto y dice: ¿y cuáles son los invitados a las bodas del Cordero? Bienaventurados los invitados. Quiere decir que el invitado no es hijo. Y se habla mucho de que hay personas que se salvan en el tiempo de gran tribulación y gran tribulación, y que ellos son los invitados. Pero no está hablando de esas personas. Los invitados es el pueblo de Israel como nación que no aceptó a Jesús cuando Él vino por su pueblo. Entonces ellos perdieron el privilegio de ser la iglesia, porque, mire, Jesús vino por su iglesia, es decir, por su pueblo. Como ellos no le aceptaron, pues hubo oportunidad para los gentiles. Y dice la palabra que de los dos pueblos ha hecho uno. ¿Cómo? Los que aceptan a Jesús como Señor y Salvador, ellos son hijos de Dios, ¿sí? Sean gentiles o judíos. Entonces hizo uno en Cristo, ¿verdad? Pero también se hizo uno el incrédulo. Hoy la nación de Israel y los gentiles son uno solo en incredulidad. Si muere algún judío, ya no es la nación escogida, porque se va al infierno, ¿sí? No es la nación escogida. Se hizo uno en incredulidad o uno en credulidad. La iglesia una. Entonces, cuando está hablando de los invitados a las bodas, está hablando de el pueblo de Israel como nación que rechazó a Jesús en su venida, pero aceptó con la predicación de los 144,000 y se va a salvar. Pero no fue parte de la iglesia, que es la esposa de Cristo. No puede haber una esposa luego, ¿sí? La esposa es la iglesia es su cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Los que acepten, los judíos que van a salvarse luego, que van a aceptar a Jesús ya no son su cuerpo, ya no son su iglesia. La iglesia es aquí y la iglesia será arrebatada. Entonces, luego en la gran tribulación ya no hay iglesia, ¿sí? Cualquier pregunta me van a hacer. Por eso son invitados. Por eso son invitados a las bodas, no son parte de las bodas. Es decir, y aquí vemos que las bodas del Cordero, como decíamos, hay el tiempo de Dios, que es un eterno presente, es un continuo presente, ¿sí? Y el tiempo aquí del ser humano, que es el tiempo de la creación, los 7 años de tribulación. Entonces, cuando él dice bienaventurados son los invitados, son bienaventurados. ¿Por qué? Porque son invitados ¿en dónde? En la tribulación, ¿sí? Y esto veremos más a fondo ya cuando toquemos los puntos específicos del tema. En Apocalipsis 26 vemos la cuarta bienaventuranza, la quinta bienaventuranza. Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos,
sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán en él por 1000 años. Aquí vemos otra bienaventuranza. En este momento vamos a tocar por encima las bienaventuranzas. Sería bueno el poder estudiarlas a fondo como bienaventuranzas en la escatología. En Apocalipsis 26, cuando dice bienaventurado y santo, es el que tiene parte de la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? ¿Cuál será la primera resurrección? ¿Cuál será la primera? La primera resurrección es cuando los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros seremos arrebatados. Esa es la primera resurrección, que va a recibir a Jesús en las nubes. Esa es la primera resurrección. ¿Y cuál será la posterior? ¿Para quiénes? Habíamos visto que para si hablamos de resurrección, es un despertar de quiénes, de los incrédulos para juicio, pero no es resurrección en cuerpo corporal glorificado. Ellos ya no tienen cuerpo, resucitan, es decir, salen de sus, dice, los muertos que están en el infierno serán entregados ante el juicio, ¿no es cierto? Entonces esa es una resurrección no de cuerpo, pero sí de conciencia para recibir el castigo eterno, ¿sí? Por eso dice bienaventurados los de la primera resurrección, no la después. ¿Y cuáles son los bienaventurados de la primera? Todos en Cristo, es decir, la iglesia y los invitados, que es la nación judía. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. En Apocalipsis 22:7 dice: he aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Habíamos dicho que no es solo ser oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. ¿Cuál profecía? ¿Será solo Apocalipsis? Toda la Biblia, ¿verdad? Toda la Biblia. Entonces, por eso es que el texto bíblico nos muestra que el que es transgresor de un mandamiento es transgresor de toda la ley. ¿Sí? Entonces, pero la gracia con nosotros ya no nos hace estar bajo esa maldición. Cuando habla de bienaventurados los que guardan las palabras de esta ley, dice el texto que los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Entonces, ¿cuáles son los bienaventurados? Los guiados por el Espíritu Santo. Ya no estamos bajo la ley, pero guardamos la ley, porque el Espíritu Santo nos lleva a guardar la ley. Entonces, cuando uno peca, y esto va en línea directa con 1 Juan 5, que dice: el Espíritu no nos deja pecar. Entonces, cuando yo peco, ¿y qué es pecado? El asunto es: ¿qué es pecado? Dice: si sé hacer lo bueno y no lo hago, eso es pecado. Si sé, ¿cómo? Si sé aquí hacer lo bueno. ¿Sí? Yo sé hacer lo bueno, pero no lo hago, entonces es pecado. Y también, etimológicamente, pecado es errar al blanco. Entonces, todos alguna vez hemos jugado dardos o lanzar una flecha. Si no da en el centro, erró al blanco. No, es que vi justo en la línea del círculo rojo. No, eso es errar al blanco, es pecado. ¿Sí? Entonces el pecado va más allá de lo que nosotros creemos o entendemos. El pecado, hay pecado de pensamiento, hay pecado de palabra, hay pecado de acción. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que está de acuerdo con la maldad es pecado. No, pero yo no estoy haciendo, pero estoy de acuerdo. El que justifica a un corrupto, ¿qué pasa? Es pecado. Es pecado. Es cómplice de un corrupto. Si, por ejemplo, yo sé que una persona está a favor del aborto y yo le justifico y yo digo: no, pero es que es una linda persona, hace obras de caridad y todo, ¿qué estoy haciendo?
Soy capaz de justificar. Es pecado. Porque soy parte de ese pecado. ¿Sí? ¿Cuántas veces? Y miren, a veces nosotros mirando una película, y les voy a poner la palabra de Dios dice que no se debe adulterar, ¿no es cierto? ¿Sí? No al adulterio, el adulterio es pecado. Y estamos viendo una película en donde la actriz es preciosa, pero está casada con un malvado, que le ponen hasta medio feo, ¿no? Y le maltrata, pero asoma por ahí el galán guapo, una belleza de persona. Nuestro corazón, ¿a qué se inclina? Que se vaya con él, ¿o no? ¿Sí? Eso es pecado. Porque estoy a favor del adulterio. Qué grave, ¿no? Estoy a favor del adulterio. ¿Y cuántas veces nosotros de esos pecados no nos arrepentimos? No nos arrepentimos, ¿verdad? Cuando emitimos un comentario a favor de alguien y sé que es corrupto, pero me ayuda a mí o ayuda a alguien, entonces digo, es que es misericordioso, pero yo emito comentarios a favor y digo, no, es que está bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pecado, hermano. Porque la palabra de Dios condena eso. Es decir, todo lo que yo hablo en contra de la palabra de Dios, ¿qué es? Pecado. Y esos pecados no nos arrepentimos. Y vamos a, vamos a tomar Santa Cena. Bueno, hoy no vamos a tomar Santa Cena. No trajimos. Pero digamos que vamos a tomar ese rato Santa Cena y decimos, muy bien, vamos a arrepentirnos, vamos a ver. Y esos pecados ni siquiera los tomamos en cuenta, ¿o no? Ni siquiera los tomamos en cuenta. Y son pecados, hermano. Hay que arrepentirse. El Espíritu Santo está poniendo. Entonces, cuando la palabra dice, he aquí yo vengo pronto, ya vimos el venir pronto, ¿no? El vengo pronto es estoy viniendo, quiere decir el texto. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. El que guarda las palabras de esta profecía. Miren, si vamos a celebrar alguna fiesta, algún compromiso y va en contra de la palabra de Dios y lo hago, ¿qué es? Pecado. Pecado, ¿o no? Pecado. Y muchas veces nos deleitamos en esas cosas y no nos arrepentimos. ¿Cómo lo verá Dios? ¿Cómo creen que verá Dios eso? La celebración de fiestas que Dios no ha autorizado, que Dios no ha dicho, es pecado. Es pecado. Y nosotros lo hacemos. Y entonces, ¿a qué se refiere bienaventurado el que guarda las profecías de este libro? ¿De cuál libro está diciendo? Libro no es Apocalipsis, libro es la Biblia. Los 66 libros de la Biblia es este libro que habla, la Biblia. ¿Sí? Este libro. Y entonces toda la Biblia está vigente, toda la Biblia. Yo no puedo decir es que este versículo no, toda la Biblia está vigente. No hay un solo versículo de la Biblia que no esté vigente, ni uno solo. ¿Sí? Veamos otra, la última. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Los que lavan sus vestidos. Cuando el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice, mientras estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿Por qué? Porque esto no ha sido lavado todavía, no ha sido regenerado. Por eso un día tenemos la resurrección corporal, que es la primera resurrección, a un cuerpo glorificado. ¿Sí? Un cuerpo glorificado. Y así en pecado han sido lavadas las vestiduras. ¿Sí? En ese momento ya se lavaron las vestiduras y
dice, para tener derecho del árbol de la vida. Quiere decir, ¿por qué Dios? Pensemos, el hombre peca y Dios pone dos querubines en la puerta de Dios expulsa del Edén al hombre y la mujer, y pone dos querubines con dos espadas ardiendo. ¿Para qué? Para que el hombre no entre y ¿qué pasa? Que no haga, no coma del árbol de la vida. ¿Sí? El pecado nos impide en entrar y comer. El momento que nosotros somos renacidos, ya tenemos la promesa de comer del árbol de la vida. ¿Sí? Recuerden, el árbol de la vida es que no hay muerte. Nosotros todavía tenemos muerte, no espiritual, pero sí física. Todos vamos a morir, ¿verdad? Entonces, cuando este cuerpo muera y resucitemos en cuerpo incorruptible, nunca más la muerte estará sobre nosotros. Porque Jesús cogió la llave de la muerte, muerte espiritual, ¿sí? Para que nadie, ninguna persona que ha nacido de nuevo, ha lavado sus vestiduras. Por eso, el que no ha lavado, nunca podrá comer del árbol de la vida. ¿Sí? ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, solo los que han sido lavadas sus vestiduras, es decir, regenerados, los que en el cielo con un cuerpo incorruptible están, son los únicos que podrán comer, o podremos comer, me incluyo, podremos comer del árbol de la vida, ¿verdad? Y dice, y para entrar por las puertas a la ciudad. ¿A qué ciudad? A la Nueva Jerusalén. Que dice, yo vi que, ya veremos eso a detalle, yo vi que bajaba del cielo una ciudad, ¿sí? Jerusalén. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro hasta ahí? La parte final de este versículo. ¿Qué versículo estamos viendo? En Apocalipsis 1, que es que estamos estudiando. Ahorita vimos las bienaventuranzas escritas en el libro, pero estamos viendo Apocalipsis 1, versículo 2 o 3, no sé. 3, versículo 3. Y la última parte de este versículo, la última cláusula, dice, porque el tiempo está cerca. Más abajito, sube un poquito. Ya. Porque el tiempo está cerca, ¿verdad? Ya hemos visto, dice, bienaventurados los que guardan las cosas que están escritas en ella, acabamos de ver, ¿sí? Ahora, porque el tiempo está cerca. Es la última parte del versículo. Habíamos visto que la palabra traducida como tiempo no es el tiempo humano o el tiempo creado por Dios. Cuando dice, porque el tiempo está hablando no del cronos, que el cronos es el tiempo humano. Recuerden, habíamos dicho para ver Apocalipsis tenemos que ver hacia arriba y hacia adelante. Hacia arriba, ¿qué veo? El eterno presente, el presente continuo de Dios, ¿verdad? Y ese es el kairos o kairos. Cuando yo veo hacia adelante, ¿qué estoy viendo? El cronos, el tiempo creado por Dios, cuando Dios creó el cielo y la tierra. ¿Sí? Muy bien, entonces en este texto, cuando habla del tiempo está cerca, no está hablando del cronos como tiempo en el sentido de duración de tiempo. ¿Sí? Recuerden que el tiempo y el espacio fue creado por Dios en el principio. Entonces, cuando hablamos del kairos de Dios, ¿cuántas veces hemos oído? Es que es en el tiempo de Dios, ¿no es cierto? A ver, ¿qué estamos diciendo al decir el tiempo de Dios? El tiempo de Dios es el kairos. Si yo digo, no, es que será en el tiempo de Dios, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? No estamos diciendo el tiempo de cumplimiento, y es lo que mal entendemos. No estoy diciendo, es que no es el tiempo, es el tiempo de Dios. Y ese es un falso concepto.
El kairos de Dios es un eterno presente. Y cuando yo digo es el tiempo de Dios, es en la voluntad perfecta de Dios que se realizará en un tiempo humano. Pero el tiempo perfecto de Dios, o el kairos de Dios, es un tiempo perfecto. ¿Sí? Un tiempo perfecto. Es decir, en el plan de Dios, nosotros vemos que en el kairos de Dios, el tiempo de cumplimiento de toda la etapa no es un tiempo humano, sino es un propósito divino de Dios. Aquí pasarán 7,000 años para que todas las cosas vuelvan a su lugar. ¿Sí? Han pasado 7,000 años. Pero si yo hablo del kairos de Dios, no estoy hablando de 7,000 años. Estoy hablando del tiempo perfecto de Dios para que todas las cosas estén en su lugar y se cumplan. ¿Me hice entender? Sí. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? No es lo mismo kairos que cronos. Cronos, tiempo humano, que creó Dios ese tiempo. Pero el kairos de Dios no tiene que ver con un lapso de tiempo, porque si yo hablo del kairos de Dios en un tiempo humano, estoy diciendo que hay un tiempo arriba. ¿Sí? Y arriba no hay tiempo, sino propósito. Entonces es un eterno presente. El cumplimiento de ese propósito es el kairos de Dios. ¿Sí? Entonces, este kairos, el tiempo que produce a medida sus varios nacimientos, más o menos eso es lo que quiere decir, viéndolo en el griego. Miren, el kairos de Dios va a tener en lo humano nacimientos de tiempo. Es decir, cuando Salomón habla en Eclesiastés y dice, hay tiempo para hacer y tiempo para deshacer. ¿Sí? Hay tiempo para reír y tiempo para llorar. ¿A qué se refiere? Al cronos. Hay un nacimiento de tiempo para llorar, ¿o no? Yo hoy no estoy llorando, mañana a lo mejor empiezo a llorar por algo, ¿no es cierto? Entonces hay un nacimiento de tiempo para llorar, ¿sí? Hay un tiempo para reír. Este rato me estoy riendo, posiblemente luego alguien hace un chiste y río. Entonces hay un nacimiento de tiempo para reír. Porque hoy no estoy riendo, ¿verdad? Entonces en el tiempo humano, en el cronos, hay un nacimiento de tiempo. El kairos de Dios es ese eterno presente que muestra un nacimiento de tiempo en lo humano, porque Dios creó el tiempo humano, el cronos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Amén. Bueno, si hay alguna pregunta, por favor, me la hacen. Y me dirán, ¿pero por qué es importante entender esto? Porque a veces decimos frases que no entendemos. Ah, es que no es el tiempo de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Siempre es el tiempo de Dios, y ya veremos más adelante, ¿no? Es el día del Señor, ya veremos. Quiero hacer mirando los comentarios de Al y de Greenwich. Ellos definen el significado de la palabra como el tiempo justo propio, es decir, el tiempo, estoy hablando del kairos, el tiempo justo propio, favorable, definido, fijo, uno de los principales términos escatológicos, ho kairos, principales términos definidos en la escatología, el tiempo de la crisis y el último tiempo. Un poquito les voy a explicar. El tiempo justo y propio. Dios tiene un tiempo, un cronos justo para nosotros, pero es un tiempo en su kairos para el cumplimiento de algo. ¿Sí? En nosotros, el tiempo de cumplimiento de la iglesia aquí en la tierra es de ¿cuánto? ¿Es de cuánto? 2000 años.
¿Ah? 2000 años es hacer milenio. 2000 años menos 7, ¿verdad? Porque 7 son los últimos años. A los 2000 años después de Cristo, Jesús, es decir, 6000 años, Jesús regresa físicamente a reinar por 1000 años, ¿verdad? Entonces, el tiempo de la iglesia es desde Jesús hasta el día del arrebatamiento. Ese es el tiempo justo, en donde vemos que se cumple el tiempo justo. ¿No? ¿Qué dijo Jesús? No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál generación? El cristiano. ¿Sí? El cristiano. Es la generación de cristianos. ¿Desde cuándo? Desde Cristo hasta el arrebatamiento. Es la generación de cristianismo. ¿Sí? Y cuando el Señor estaba dando las instrucciones de Mateo 24 sobre las señales del fin, los apóstoles dicen, ¿para cuándo será esto? Dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es decir, va a empezar a acontecer todo lo que esté escrito el rato que termine la generación. ¿Cuál generación? Cristianos. ¿Sí? ¿Ese qué es? Tiempo propio o el tiempo justo de Dios. ¿Sí? El tiempo favorable de Dios. O podríamos decir el tiempo de la gracia. ¿Hasta cuándo es la gracia? Hasta el arrebatamiento. Ahí se acaba la gracia. ¿Sí? El tiempo de gracia es el tiempo favorable, definido, fijo. Y ese es uno de los principales términos en escatología. El Jokairos, el Kairos de Dios. El tiempo de la crisis y el último tiempo. ¿Cuánto va a durar el tiempo de la crisis o el último tiempo? ¿Cuánto va a durar? 7 años, que son los tiempos de tribulación. Tribulación hasta los 3 años y medio y la gran tribulación los siguientes años. El comentario de Longe traduce así: el tiempo de decisión. Sí, me encanta ese término. El tiempo de decisión. Entonces, cuando yo veo el Kairos de Dios, es el tiempo de decisión. Pero la decisión no es mía, es la decisión de Dios. ¿Sí? Y ahí viene este es el día que el Señor es el día del Señor, el día agradable. ¿Quién lo escogió? Dios. ¿Y quién hizo posible que sea agradable para mí? ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Hice algo yo? Cuando a veces compartimos la palabra, decimos que este es el día de salvación. Acepta. ¿Sí? Tiene una connotación de verdad y una connotación de falsedad. Si yo veo este es el día, ¿desde cuándo es el día? Recuerden, el Kairos de Dios es un eterno presente o un presente continuo. Cuando Dios en la palabra dice, este es el día, ¿cuándo fue escrita la palabra? Hace 2000 años. Entonces, si dice, este es el día, fue hace 2000 años, ¿verdad? Y si yo estoy tomando, este es el día de tu decisión, estoy diciendo que no es hace 2000 años, sino que es ¿cuándo? Ahora, porque es un eterno presente. Pero recordemos, nadie puede decidir si Dios no pone la decisión en el corazón. Y aquí quiero hacer un alto. Miren, todos conocemos el texto en donde Dios le habla a Pedro y se desliza un instante. Dice que Pedro tenía hambre y subió a la terraza de la habitación y él estaba meditando. Y de pronto en una visión él vio un lienzo que bajaba desde el cielo y habían animales cuadrúpedos, inmundos, todo. Y oye una voz en el cielo que dice, mata y come. Y Pedro dice, no, Señor, ¿cómo voy a comer? Y jamás ha entrado por mi boca cosa inmunda. Y el Señor le vuelve a hablar y le dice, lo que ha sido santificado por Dios no puedes llamarlo inmundo, ¿verdad? Al mismo tiempo, un ángel se le presenta a Cornelio, que era un jefe
de la guardia, pero estaba en Jope, que estaba en otra ciudad. Y entonces este hombre recibe la información a través del ángel y dice: llama a Pedro para que venga y te hable, y cuando te hable de la palabra serás salvo, tú y tu casa. Wow. Solo piensen, ese es el día para Cornelio y para su casa. Y entonces, si ellos son escogidos, Dios podría decir: bueno, eres salvo, ¿no es cierto? ¿O no? Si es escogido, es salvo. Pero ¿por qué le manda a llamar a Pedro? Efesios 1, y veremos más adelante. Efesios 1, versículos 3 en adelante. Dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para ser hechos hijos de Dios. ¿Sí o no? Sí. ¿Verdad? Y entonces, si ya somos escogidos para ser hechos hijos de Dios, ¿por qué Dios le dice a Cornelio, a través del ángel: llama a Pedro a que te predique y serás salvo? ¿Qué es lo que está diciendo? Nadie puede salvarse sin el evangelio. Y entonces, ¿por qué debemos predicar la palabra? Porque la palabra, la predicación de la palabra es, miren cómo él fue escogido. Dice, el ángel se le asomó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era escogido. El ángel se le aparece y dice: llama a Pedro para que te predique, y la predicación de la palabra abrirá tu corazón y serás salvo. Era un hombre que tenía buenas obras, era un hombre que quería buscarle a Dios, pero no podía ser salvo. ¿Ah? No podía. ¿Cuánta gente anhela y quiere buscar de Dios? No es suficiente. Solo la palabra de Dios salva, nada más. Por eso hay que predicar la palabra, porque yo no sé a quién yo voy a ir y esa persona es escogida y abre su corazón y se salva. ¿Sí? Es la predicación del evangelio, y le llama a Pedro. Y entonces podemos entender que ese es el tiempo de decisión, no era una decisión de persona. Dios en el Cronos tiene un tiempo perfecto para mí. Y a veces yo lo he dicho: ¿cómo no hubiera querido conocer a Jesús cuando yo era joven? Me hubiera evitado muchos problemas, muchos. En mi matrimonio me hubiera evitado muchos problemas por mi vida irracional sin Cristo. Yo lo he dicho. Pero ¿saben? Había un Cronos para mí, un tiempo perfecto. Que acá se cumple un tiempo humano que yo debía pasar, pero en el Cronos de Dios había establecido la perfección de su propósito, y que yo ese día en la que a mí me predicaron de diezmos, que no tiene nada que ver con, diríamos, qué bárbaro, qué prédica me hicieron. No, hermano, es el día que escogió el Señor para infundir temor, porque solo Él sabe. Porque solo Él sabe. Porque dentro de todo lo que me dijeron, me hablaron de que Jesús es el Señor. De que Jesús es el Señor. Y eso es lo que ese día fue el día de decisión de Dios. Dios decidió ese día para mí, para salvarme. ¿Sí? El tiempo de decisión de Dios no es mi decisión. Es que ese día, cuando yo digo, es que cómo no hubiera querido conocer, puede ser el propósito, mirando mi vida. Pero el día que yo conocí a Jesús, Dios decidió que sea ese día. ¿Sí? Entonces, el tiempo de decisión de Dios es ese. Y que nadie lo puede cambiar. Absolutamente nadie. ¿Cuántas veces vinieron a hablarme de la palabra del Señor? Muchas veces. Dios a mí me estaba buscando desde los 8 años. Yo no lo entendía. Y uno dice: ¿pero por qué no abrí mi corazón? No, porque era imposible. Era imposible, porque había el cronos de Dios, ese tiempo perfecto de Dios para ese momento. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Bueno.
Y ahí dice en el comentario, dice, porque el momento de su cumplimiento ahora está cercano, refiriéndose a ese texto. El cumplimiento, a ver, porque el momento de su cumplimiento, el momento en el cronos, ¿sí? Pero ese cronos es el cumplimiento del kairos, ¿sí? Del tiempo de Dios. Cuando se cumple el tiempo de Dios es el momento en el cronos. ¿Sí? Sí. ¿Están de acuerdo? Sí. Ya. ¿Sí me estoy explicando bien? Bueno. Sí. Una vez más, Juan enfatiza la inminencia de lo que va a suceder pronto. ¿Qué es inminencia? Inmediato. Inmediato. Que no hay nada por cumplirse. Por ejemplo, siempre hay una condición para que se cumpla algo, ¿no es cierto? Siempre, en todo lo que hacemos, ¿verdad? Un niño cuando nace, un bebé, no puede comer comida sólida, le voy a matar. Entonces hay un primer término de que debe comer o tomar leche hasta que su organismo vaya aceptando y llegue el momento de comer comida sólida. Es decir, hay un preámbulo. Y también la condición sería que hay que alimentarles. No puedo decir, no es el tiempo de que el niño coma comida sólida, así que voy a esperar, no le voy a dar leche. ¿Qué va a pasar con el niño? Se muere, desnutrido, no le voy a dar nada hasta que pueda comer. No puedo decir eso. ¿Cuál es la condición para darle comida sólida? Que le alimente hasta que, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando decimos que es inminente, estamos diciendo ya no hay nada que cumplirse. Ya no existe nada. La inminencia en este momento para el arrebatamiento está dada, porque no hay un cumplimiento previo. Veámoslo en el Antiguo Testamento. Si se hablaría en el Antiguo Testamento del arrebatamiento de la iglesia, que no hay esos términos en el Antiguo Testamento, ¿cuál sería la condición para que eso se cumpla? ¿Cuál sería? Que venga Cristo. Porque si Cristo no viene, no hay iglesia, no hay arrebatamiento, ¿no es cierto? Entonces, para que se cumpla eso, el arrebatamiento en ese tiempo no era inminente, porque tenía que venir Jesús. De igual manera, este tiempo que hemos pasado, tenían que cumplirse muchos parámetros para que se dé el arrebatamiento. Todo este tiempo de iglesia. Pero en ese momento ya no hay absolutamente nada que se cumpla para el arrebatamiento. Para la manifestación del anticristo, sí, la iglesia aquí es lo que impide que el anticristo se manifieste. Entonces, cuando la iglesia sea arrebatada, se cumplirá eso. Pero para el arrebatamiento no hay nada. Eso es inminente, ¿sí? Que puede ser en una hora. Puede ser en una hora. Puede ser en 10 años. Entonces, el cronos de Dios muestra un propósito cumplido o no. Sí. Cuando yo hablo de inminencia, ¿está cumplido el propósito de Dios? Por supuesto. Si el arrebatamiento es en este instante, yo no puedo decir, es que no estuve preparado, porque no estuve preparado, se quedó. Tan fácil como eso. Se quedó. Aunque tenga buenas intenciones, aunque salte, brinque, alabe, cante y llore y grite y ore, tenga unas oraciones esplendorosas, ¿por qué nace? ¿No es cierto? Porque no fue hijo. ¿Por qué nace? Y esto nos asusta. No, digamos que el arrebatamiento es este, pero Señor, yo estuve en la iglesia. Pero estuve aquí, estuve en la reunión. Es más, me estaban hablando de escatología. Señor, mi corazón ardía por lo que hablaban de escatología. Yo tenía ganas de llorar.
y se quedó. ¿Qué pasó? La inminencia es que todo está cumplido y está cumplido. Lo que sí podríamos decir es que hasta la última persona que nazca de nuevo, porque dice, no pasará esta generación. Quiere decir que hay un último, eso yo no lo sé, solo lo sabe Dios. Pero bíblicamente, y posiblemente eso sea lo que, a ver, cuando el Señor dice que muchos tienen por tardanza lo que no se cumple todavía, ¿no es cierto? Que Jesús está tardando en su venida. Y el Señor dice, no es tardanza, sino porque quiere que todos se salven, que todos lleguen al arrepentimiento. ¿Cuáles son todos? Los elegidos. Los elegidos. Todos los elegidos. No está hablando de toda la humanidad, porque no se van a salvar. En cuanto a la predicación, si no están los escogidos y si no se les predica o a ellos, todos van a recibir la predicación. Todo elegido se va a salvar. El problema es, y a veces uno dice, a ver, si yo no le predico, habrá otro que le predique. Pero si Dios a mí me dio la instrucción de predicar, yo voy a tener pérdida el momento que esté allá, porque no le prediqué. El Señor me va a poner personas alrededor para que les predique. Y si yo no le predico, no voy a perder mi salvación, pero pierdo mi recompensa. ¿Sí? Todos tenemos que predicar, todos. Es más, Jesús dice, si los niños no me alabarían, las piedras lo harían. Y podríamos decir, predica hasta las piedras. Es una forma de decir, no quiero que se predique a las piedras. A todo el mundo, con toda persona que yo me topo, debo predicar la palabra. Y no lo hacemos, yo no lo hago. ¿O lo hacemos? No lo hacemos. ¿Y es pecado o no es pecado? Es pecado. Es pecado. ¿Me arrepiento de eso o no me arrepiento? Ah, no, es que la iglesia no me ha enviado. Es que no han hecho un programa para ir. No hay que hacer programa. La palabra dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A quién le dice? A todo el nacido de nuevo. Todos. Todos. En este momento nos ofrecieron, si Dios quiere se cumplirá, tal vez unos regalos y caramelos para niños. Ya tenemos unos 2 sitios en los que queremos ir y dar. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer? Podemos coger, tener, y vamos y ahí repartimos, ¿no es cierto? ¡Qué lindo! El mundo también lo hace. Si eso lo hacemos sin la palabra de Dios, no sirve de nada. Cuando yo llegue al cielo o a las nubes y el Señor juzgue, toda esa obra se quema como una hojarasca. Porque dice lo que el mundo hace por salvar la conciencia. En esos días dicen, no, todo para dar y repartir. Eso sin la palabra de Dios no sirve. Yo no sé si hay elegidos del Señor en un grupo en el que vamos a compartir, yo no sé, pero tengo que ir y compartir la palabra. Cuando le dice el Señor a Pedro que tiene que ir con Cornelio, tiene que ir a donde Cornelio, ¿qué hace Pedro? Dice, ¿cómo voy a ir? Son incrédulos. Y ahí se acuerda de la visión. El Señor me está diciendo que yo no diga incrédulos a los que Dios ha limpiado. Ya no son inmundos. ¿Por qué? Porque yo lo conozco. En el momento que voy a predicar, yo no sé pues, si una persona es o no inmunda. Porque el Señor la ha santificado. Y con la predicación va a mover el corazón y se va a salvar. ¿Sí? Amén. Ahora sí entendemos lo que es la elección. No quiere decir que no, el Señor, solo ellos. No,
Yo predico, pero si ya no creen esto, ahí ya no me meto, ¿no es cierto? La incredulidad les lleva al infierno. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Quisiera hacer algo. Cierre sus ojos y piense cuántas personas en esta semana se cruzaron en su vida. Tal vez un niño, un joven, en su trabajo, en un centro comercial. Saludó con alguien, le habló de la palabra. Piense en la obra, que sea de oro, de plata, de bronce o de hojarasca. Piense. Y si tiene que pedirle perdón a Dios, pídale perdón. Yo les había contado, y perdón que les vuelvo a repetir, en una ocasión yo estaba en ese lado y vino una persona a preguntar por la hostería. Y yo solo le di la instrucción, y el momento que entré, y estaban los materiales ahí. Y el Señor habló muy fuerte en mi corazón. ¿Por qué no le hablaste? Eso es pecado. Y me dolió y ganas de salir corriendo y seguir, ¿no? Pero miren, ¿cuántas veces hacemos eso? A veces tenemos más condescendencia con un perro o con un animalito y decimos que pobrecito está que se muere de hambre y le doy de comer. Y un niño que veo ahí, no le doy la palabra de Dios que ese niño se va a ir al infierno. O una persona, o un borracho. Es que es borracho. Piénselo. Y no estoy en contra de los animalitos, por favor. Pero el animalito tiene más valor que el ser humano. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió con esta sociedad? ¿Qué pasó? Somos más misericordiosos con los animales que con los seres humanos. ¿Cuánta gente se está yendo al infierno? Y no abrimos nuestra boca para clamar por esa persona. Entonces, cuando hablamos de Apocalipsis, el por qué el Señor hace es en el trono de Dios. Según el comentario de Mills, observa una cualidad del Apocalipsis, así como de la profecía, es un acercamiento de la visión que hace parecer inminente lo que es seguro. ¿Sí? Inminente lo que es seguro. ¿Estamos seguros del arrebatamiento? Amén. Es inminente. Inminente lo que es seguro. ¿Estamos seguros de nuestra salvación? Amén. Es inminente el momento que estaremos con el Señor gozando de una vez y para siempre. Inminente, no tiene que cumplirse nada. ¿Ya soy salvo o no? Amén. Y la inminencia de la salvación es desde el primer hombre que aceptó a Jesús como Señor y Salvador. Para esa persona ya es inminente. ¿Por qué? ¿Por qué es inminente? Porque es una realidad. Un pastor, antes de ayer, sale a dejar el carro en la mecánica. Tiene la edad de mi esposa, 60 años. Le conoce. ¿Sí? Lo conocí. Y creo que las personas que estaban en Samaritan Pulse pudieron saber de quién hablo, del pastor Guido Gaona. Él es pastor, era pues pastor de la iglesia El Divino Redentor. Sale a dejar el carro en la mecánica, estaba fallando, y el rato que ya deja se va a una farmacia porque le dolía la cabeza. Entra a la farmacia y se muere. Le dio un derrame cerebral instantáneo. Ese rato se murió.
flaco, no era gordo. Va a decir que porque era gordo y algún problema. No, flaco. Eso se llama inminencia. Nadie sabe el momento que va a morir. Yo puedo estar aceptando este momento a Jesús y en una hora muero. Es decir, la salvación es inminente para el que aceptó a Jesús. ¿O no es así? Fui a la presencia del Señor y no tenía que sufrir una enfermedad de cáncer, sida, qué sé, lupus. No. Es el momento en que el Señor decide, porque es inminente. Mi salvación es inminente. ¿Será por arrebatamiento, por muerte? No sé. Pero mi salvación, yo ya soy salvo. Tengo la seguridad. Soy salvo porque es algo seguro, ¿verdad? Pero hay una inminencia de esa seguridad. ¿Sí? Es lo que está diciendo el comentario. ¿Correcto? Muy bien. De Cristo se dice, está viniendo y vendrá. Entonces, cuando dice que está pronto, lo que está diciendo el texto es, está viniendo y vendrá. Está viniendo es inminencia. Vendrá es seguro, ¿verdad? Esa es un acontecimiento, pero que va a acontecer, ¿sí? Entonces, está bien. Por eso, estos términos a veces que encontramos en los comentarios son muy buenos. El que diga que está viniendo, estoy en el kairos de Dios, ¿sí? Estoy en el eterno presente de Dios, está viniendo, ¿sí? Y cuando dice y vendrá, está en el cronos, porque hay un momento, ¿sí? El momento puede ser en 5 minutos, en 1 hora, en 10 años. Para los escritores del texto, son casi 2000 años. ¿Sí? Muy bien. En realidad, en esta fusión del presente continuo, porque es un presente continuo, con el futuro cierto, futuro en el cronos, ¿sí? Entonces, el presente continuo, esta fusión, cuando se fusiona el presente continuo con el cronos nuestro, eso se llama escatología, ¿sí? Es esa fusión, se fusiona el tiempo de Dios, el eterno presente, el propósito de Dios con el cronos, el tiempo definido. Eso se llama escatología, ¿sí? Sí. Bueno, escatología bíblica. En el comentario de R.H. Charles dice que llama la atención el hecho de que en estos primeros 3 versículos del Apocalipsis tenemos 3 elementos, cada uno de ellos consistente en 3 partes. Vamos a ver. Y con esto terminamos. La primera, la fuente de la revelación. ¿Dónde vimos la fuente de la revelación? ¿Dónde vimos la fuente de la revelación? Versículo 1. ¿Qué? La fuente de la revelación. Que es que Dios da a través de Cristo por el ángel a Juan. ¿Sí? Que veía la revelación de Dios, versículo 1. La revelación de Dios de Jesucristo a través del ángel a Juan. ¿Sí? Y que es comunicada por Juan ¿a quiénes? A nosotros, a todo lector, ¿verdad? Entonces, esa es la fuente de la revelación. En segundo lugar, habíamos visto el contenido de la revelación, ¿sí? Versículo 2. Y se especifica como la palabra de Dios, la verdad, atestiguada por Cristo, reunidas en Juan, en lo que Juan vio, ¿sí?
La tercera, la bendición era triple sobre el lector público. Recuerden lo que hablábamos, el lector público. Yo en este momento, gracias a Dios, soy bendecido por leer esto públicamente. En los que escuchan, los que reciben la palabra, ¿sí? También son bendecidos los oyentes. Y especialmente, ¿quiénes? Los hacedores de la palabra. Entonces, yo soy bendecido por hablar en voz alta públicamente. Ustedes son bendecidos por escuchar la palabra. Pero mayormente es bendecido el que hace. Dios quiera que todos los que estamos aquí, incluido yo, pongamos por obra. ¿Sí? Amén. Amén. Y eso es lo que está diciendo en los 3 primeros versículos de Apocalipsis, que es el epígrafe de este texto. ¿Sí? Amén. ¿Estamos correctos? Amén. Bueno, hecho. Quisiera para terminar que cantemos una canción. Una canción que es un himno. Y que espero que todos